Vamos a ver, medios materiales conductores, que son materiales capaces de conducir, de permitir el movimiento de las cargas eléctricas en su interior cuando se les aplica un campo. Entonces, cuando nosotros le aplicamos un campo, se produce una distribución de cargas. Los electrones se van a... No tengo el puntero. Viene el puntero. Los electrones se van a mover hacia la izquierda, bien, contrario al campo, mientras que quedará un exceso de cargas positivas a la derecha. Que dicho en criollo, uno termina diciendo que los electrones se mueven hacia la izquierda y las cargas positivas hacia la derecha. Esta distribución de cargas que produce el campo, que obviamente no pueden salir las cargas de adentro del metal, quedan ahí, produce un campo inducido que es contrario al campo aplicado, que es el que está dibujado en rojo. El movimiento de cargas, o sea, los electrones yéndose hacia la izquierda y dejando más cargas positivas a la derecha, se detiene cuando el campo inducido, que es el que está de rojo, se hace igual al campo externo. Entonces, ¿qué pasa? Si eso ocurre dentro del material conductor, no tenemos un campo neto, entonces las cargas se van a dejar de mover y queda esa distribución. A ese momento le llamamos equilibrio electrostático, porque ese momento en el que las cargas dejaron de mover se formó una configuración que no es estática. Las cargas libres están presentes aún en el estado neutro. Eso quiere decir que los materiales conductores tienen cargas capaces de moverse a través del material, aunque no estén cargados. Es decir, un pedazo de hierro o cobre o lo demás no está cargado. Si yo agarro un cable ahora, lo toco de los dos lados, el cable no está cargado, pero obviamente si yo le aplico un campo, por ejemplo poniéndolo en los enchufes, voy a generar que las cargas empiecen a moverse. O sea, que las cargas de conducción existen aunque el conductor no esté cargado. Es decir, aunque la carga neta del conductor sea cero. Y acá tenemos que distinguir carga neta de carga de conducción. Carga neta es el exceso de carga. Este dibujo que yo tengo acá, que puse las mismas más que menos, tiene carga neta cero. Empezó descargado. Ahora, cargas de conducción hay, porque esta distribución se armó porque las cargas pudieron moverse. Pero si yo lo vuelvo a mirar y sumo las cargas, termino teniendo carga neta cero, que era lo que tenía al principio, porque nadie se puede ahí. ¿Sí? Llegamos a la conclusión de que en la presencia de un campo externo se produce una distribución de cargas en el conductor y esa distribución de cargas genera un campo inducido que contrarresta al campo externo y genera un campo cero en el interior del conductor. Cuando eso se logra, ahí cesa el movimiento de cargas porque ya no hay nadie que las mueva, digamos, hay fuerza cero sobre las cargas. Entonces las cargas dejan de moverse y esa configuración alcanza el equilibrio electrostático. Las cargas libres, las que se movieron, los electrones que describimos, están presentes en un conductor, aunque el conductor no esté cargado. En el dibujito yo arranqué con un conductor descargado y terminé en una configuración donde puedo decir que el conductor está descargado, porque le acomodé las cargas, pero nunca le agregué carga. ¿Sí? Sí, hasta ahí vamos. Creo que vamos bien. Entonces, para adelante. Si el campo eléctrico es cero, nulo, entonces el flujo eléctrico dentro del conductor es cero para cualquier superficie gaussiana en el interior. Y eso implica que las cargas se tienen que ubicar en la superficie. ¿Por qué? Para mí, la idea de que un flujo eléctrico sea igual a cero para cualquier superficie dentro del conductor me dice a mí que la única opción es que las cargas queden ubicadas en las superficies. ¿Tienen alguna respuesta posible? A ver. ¿Qué opinan ahí? Yo estaba respondiendo una consulta
que habían preguntado si el campo inducido tiene las flechas más chiquitas a propósito. En parte sí, porque está dentro del conductor nada más, y depende de las densidades sí. inducidas. Sí, pero la flecha, el largo de las flechas no indican el módulo. Claro. Si no Eso estuvieran en seguro. la superficie, responden a lo que vos pusiste. Sí. Si no estuvieran en la superficie, no sería conductor. Sí, pero yo pregunto, el flujo me da cero, el flujo eléctrico. ¿Qué impide? Porque el campo es cero. Acá es, si el campo dentro es cero, el flujo tiene que ser cero. Porque el lado de la integral del flujo del campo eléctrico se me anula si el campo eléctrico es nulo. Ahora, ¿eso qué era igual? ¿Se acuerdan? El flujo. No se acuerdan. Uy, no te puedo creer. Carga encerrada sobre epsilon cero, dice alguien. Bien, eso, ¿ves que los estás subestimando? Bien. Se están despertando por eso. Mirá. Mirá. Si no les gusta la letra, se jode. Voy a hacer una encerrada. ¿Sí? Entonces, si esto es igual a 0, porque esto nos lleva a que sea 0, entonces, como epsilon 0 no puede ser 0, lo que tiene que ser 0 es la carga encerrada. Entonces, cualquier superficie gaussiana que yo elija dentro de este conductor, me tiene que dar carga encerrada 0. Eso quiere decir que si yo agarro una que va bien por todos los bordecitos, tiene que cumplir esa condición. Entonces, si yo pido que una superficie por esta línea amarilla cumpla esa condición, no dejo otra opción que las cargas queden inmediatamente en la superficie exterior del conductor. ¿Todos de acuerdo? ¿Se entiende eso? A ver, Mili levanta la mano. Yo lo entendí muy bien. Si las cargas están solamente en la superficie, ¿no lo tomo como carga encerrada? Pero la superficie gaussiana la estás poniendo dentro del conductor, sin agarrar la superficie externa. Está bien. Es como que tenés que llegar hasta el bordecito, pero no te tenés que salir del conductor. Claro. Entonces, como las cargas no se pueden ir del conductor, vos llegás hasta el bordecito y ellas se quedan en el bordecito. Una idea así que tenés que hacer. Claro, imaginarte una gaussiana con un borde así punteadito, como a veces lo hacemos, que casi toque el conductor, pero que no lo toque, que siempre quede por adentro. ¿Sí? Entonces ahí pasa esta condición que estamos charlando recién. Dale, gracias. Bueno, avanzamos entonces. Entonces hasta ahora comprendimos eso de los conductores. Siguiendo con los conductores en equilibrio electrostático, decimos que son equipotenciales ya que en su interior el campo eléctrico es cero. ¿Se acuerdan de eso? Acá nos preguntan, ¿eso pasa porque las líneas de campo entran y salen? A ver, volvamos al dibujo. Las que son del campo externo, sí, entran y salen. Sí. Pero adentro, y no hay, y dentro de la, o sea, si lo pensás así, dentro del conductor no hay ninguna carga que agregue líneas. Claro, dentro del conductor estamos hablando de este bloque, de este rectángulo amarillo, ¿sí? Sí. Fíjense de imaginarse hay una gaussiana dentro de este rectángulo amarillo, ¿sí? Ahí el campo neto es cero, por esto de que decíamos hoy, cuando están en equilibrio, este campo rojo, estas flechas rojas, igualan a las flechas celestes. Uy, no, quería buscar algo para ayudar, pero y no entonces, fue el campo neto que termina quedando acá es cero. ¿Sí? Avanzamos y dijimos que es un equipotencial el conductor, o sea, todo el volumen del conductor es un equipotencial, ya que en su interior el campo eléctrico es nulo. ¿Eso es cierto? ¿Qué significaba equipotencial?
Ay, cuántas preguntas que hacemos hoy de tempranito, así, a los Sí, cachitos. sí, de una, todas. Acostúmbrense que van a ser así las clases. Potencial constante, dice. Claro, y el campo cero y potencial constante, ¿cómo se relacionaban? Que el potencial no cambia, que el potencial es de igual magnitud en todos los puntos, que tiene la misma carga en toda la superficie, dicen. Bueno, acá ya la carga no entra en juego, porque lo que terminamos diciendo, lo que nos importa acá es, esperen a ver si va el mouse ahí, lo que nos importa acá es esta relación, que nos dice que el campo eléctrico es nulo, y el campo eléctrico se relacionaba con el gradiente del potencial, con las derivadas del potencial. Así que si las derivadas del potencial no dan cero, quiere decir que el potencial no está cambiando dentro del conductor. Entonces, todo el conductor es en realidad un volumen equipotencial. Claro. Acuérdense que tenían una expresión esta justamente, que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial, que era lo que nos permitía calcular el campo conociendo el potencial, por ejemplo, ¿no? Pero justamente si ahora el campo es un vector nulo, quiere decir que ese gradiente nos está dando cero. O sea, todas las derivadas de ese potencial son cero, dependiendo de las coordenadas que tenga. Así que si la derivada da cero, quiere decir que ese potencial no está cambiando, ¿no? Es constante, ¿sí? Ahí les escribí de vuelta la relación para que no se la olviden. Perfecto. Bueno, seguimos un poquito más, conociendo más a los conductores. Bueno, acá viene un dibujito. Wow. Porque nos van a decir, o sea, inclusive te los dijimos en una de las clases, que el campo tiene que ser perpendicular a las equipotenciales. De hecho, nosotros dibujábamos las equipotenciales buscando donde el campo era perpendicular. Entonces, acá tenemos un dibujito, este amarillo es el pedazo de conductor que nosotros teníamos, que tiene esa superficie, afuera hay vacío, este me lo robé de un libro, claramente. Ajá. Y vamos a suponer que el campo es este que está acá, y que tiene una componente perpendicular y una paralela. Lo vamos a suponer pensando, si tuviese una componente paralela, yo tendría un campo medio inclinado respecto a la superficie. Y dentro del conductor no nos queda otro, el campo es nulo. Entonces, si tuviese una componente paralela a la superficie, para una curva paralela que va de A hacia B, yo tendría una integral de A hacia B que me daría la E escalar diferencial de L, que me daría E escalar diferencial de L, es DL externo, por eso tiene una E, por el campo paralelo. O sea, la parte del campo eléctrico que es paralelo a la curva, por el diferencial de curva. Y la cuenta me diría que, bueno, si el campo ese no es cero, la curva tampoco, algún número me tendría que dar, diferente de cero. Ahora bien, yo sé que la integral en toda la curva cerrada me tiene que dar cero, o sea, la integral sobre toda la curva de A a B, y después de B volviendo a A, me tiene que dar cero porque el campo era conservativo. Ajá. Y esto me lleva a que dentro del conductor, la integral que va desde acá, dentro del conductor, hasta acá, vamos a suponer que estos pedacitos son chiquitos, que a mí no me importa. Cuando vamos de acá hasta acá, nos tendría que dar E paralelo dentro del conductor por el diferencial de longitud de esa curva, la que va por abajo, la interna. Y nos tendría que dar distinto de cero, porque si no, ¿cómo hacemos que esta integral nos dé cero? Esta me da diferente de cero, una sé que nos da 2. Esta me tiene que dar cero, entonces esta más esta me tiene que dar esta me va a tener que dar cero también, me necesita cero, porque si no la suma no me va a dar cero. Lo cual es absurdo, porque yo dije que adentro del conductor el campo es cero, o sea que yo acá tengo que un cero. Repitamos el razonamiento. Primero hago una cuenta. Supongo la hipotética idea de que el campo es un poquito torcido, o sea que tiene una componente paralela a la superficie, y entonces digo, bueno, voy a calcular la circulación del campo de A hacia B. Entonces hago la integral de circulación de A hacia B, y cuando hago el producto escolar me tiene que dar la componente paralela del campo por el diferencial de longitud de la curva externa. Y esa me da distinta de cero porque tiene un campo, una componente paralela diferente de cero. Bueno, después vengo y digo, bueno, pero a mí la integral sobre toda la curva, o sea, ir de A a B y volver de B a A me tiene que dar cero.
Entonces tengo que tener otro tramo, que sea DBA, donde, integrando por el interior del conductor, me dé distinto de cero para que cuando yo sume esta con esta, me termine dando la integral total cero. Pero eso es absurdo, porque esta integral no me puede dar diferente de cero. ¿Por qué? Porque adentro del conductor yo ya sé que no tiene ni paralela ni perpendicular, adentro del conductor no hay nada. La integral es nula. Con lo cual, la única solución que yo tengo es pedir que el campo externo, que está por fuera, solo tenga una componente perpendicular. O sea, lo que yo tengo que pedir es que la componente paralela es cero. Yo digo eso, esta integral me va a dar cero, porque pedí que la componente paralela sea cero. Esta me puede dar cero, porque está dentro del conductor, y la suma obviamente de 0 más 0 da 0. O sea, la contradicción desaparece cuando yo pido que esta componente, la componente paralela a la superficie del conductor, se anule. Que solo me quede la componente normal. Entonces digo, el campo externo siempre va a ser perpendicular a la superficie del conductor. Eso también se corresponde con que es un equipotencial, ¿no? Claro. Porque habíamos dicho que... que sea una equipotencial está relacionada con que el campo este sea cero. Claro, tal cual. Por eso, todo viene de la mano, digo, pero para que no se lo olviden, o si lo repasan y vuelven a ese concepto que está puesto ahí arriba, vean que viene todo todo está bien pensado, digamos, ¿no? Así que de ahora en adelante, si ven un conductor, el campo tiene que ser perpendicular afuera. O sea, no tiene por qué ser cero afuera, puede ser perpendicular. Adentro tiene que ser cero. Exactamente. Siempre en equilibrio electrostático. Ah, miren, dibujito animado y todo. Observen. Esa es la que queda y a esa no lo tenemos que considerar. Muy bien. Bien, me esforcé. Bien, un poquito más, para seguir conociendo a los conductores. Supongamos que queremos ver qué pasa dentro de un conductor. Entonces, esta cosa sigue siendo amarillita, mantiene los colores, es el conductor. Y lo blanco, toda la parte blanca, es un agujero que tiene adentro, es algo hueco, es un conductor que tiene una cavidad. Y bueno, después seguimos mirando, donde tenemos conductor, cavidad, y la superficie de la cavidad es la que llamamos A. Bien. Y después elegimos un punto P arbitrario, vamos a hacer una superficie que tiene características relacionadas con P. Vamos a empezar. Entonces, la superficie A del conductor es una superficie equipotencial con valor del potencial BA. ¿Es una superficie equipotencial esa superficie del conductor interna? ¿Qué les parece? La que estoy marcando con el puntero láser simulado, ¿es una superficie equipotencial? Sí, no sé, no me doy cuenta. A ver. ¿A quién pertenece esa superficie? Sí, dicen. Bien. Hasta ahora sí. Sí, otro sí, vamos. Buenísimo. La superficie pertenece al conductor, con lo cual no le queda otra que ser equipotencial. Bien. Si el potencial en el punto P, elegimos un punto y le ponemos es B sub potencial sub B, por llamarlo distinto. Y es diferente, esperen un segundito, acá debería ser para variar, ahí se los acomodo, al potencial que pasa entre la curva A, ahí lo arreglo. En rojo, como decía Flavia. Claro, ahí está. Al potencial en A debe existir una superficie equipotencial del mismo valor, cerrada, que la llamaré B. O sea, este P tiene un potencial B que es diferente del potencial en A. Entonces yo lo que estoy diciendo, bueno, si la cavidad tuviese un valor distinto de potencial que la superficie del conductor, interna del conductor, bueno, yo puedo encontrar un punto ahí adentro que tenga un valor diferente de potencial y también tendría que encontrar una superficie equipotencial relacionada a ese punto, que la voy a llamar B. Entonces, en la cavidad, la diferencia de potencial entre, cambié la notación y se ve que no guardé todo.
entre el potencial A y el potencial B, Sí. nos tendría que dar un campo en la cavidad, porque si el potencial de A de esta superficie es diferente que el de la superficie marcada con celeste, es en tridimensional esta superficie, esto es un corte. Entonces tendría que haber un campo que apunte, que vaya en la dirección que una A con la curva B, ¿no? Pero que, no sé qué dirección, para un lado o para el otro, porque no me dicen quién tiene más potencial, ¿no? Claro. Pero al menos tendría que haber un campo que vaya de una superficie equipotencial hacia la otra. Claro. De acuerdo en esto, si varía el potencial, hay un campo que apunta en la dirección en la que el potencial decrece. O sea que si varía, la dirección ya la tengo definida. Hay un campo, sí o sí, porque varió el potencial. Entonces, en la cavidad tendría un campo diferente de este. Contrariamente, en la gaussiana, que es la curva violeta, que a ver si hago, no, acá, la curva violeta de acá, en la gaussiana, ¿Qué pasa ahí, en la gaussiana? la integral de flujo de la cavidad escalar diferencial de área me da 0. ¿Por qué me da 0 esta integral? A ver, ¿qué pasa ahí? Con esa superficie gaussiana. A ver. Porque las cargas están en el conductor, es como a tono de pregunta, dice. ¿Hay cargas acá adentro? Claro, estás bien encaminada, digamos, ¿no? Sí. Estamos pensando siempre para resolver esta integral que puso acá Marisa, la integral de flujo sobre una superficie cerrada del campo eléctrico que estaría dentro de esa cavidad. Por la ley de Gauss sabemos que eso sería igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Dice, a ver, la superficie gaussiana no encierra carga, por lo tanto no hay flujo, claro. Bien. La Entonces carga encerrada en cero. Perdón. Claro, son distintas respuestas. No hay carga encerrada, no hay cargas encerradas, sí están en la superficie. Claro. Perfecto. Dentro de esta superficie violeta no hay cargas. Este lado de la integral da 0. Pero yo estoy haciéndome la idea de que acá hay un campo que va desde la superficie azul hacia la superficie interna del conductor, con lo cual yo tendría que tener flujo. Claro. Porque tendría como líneas salientes que van de acá hacia afuera. Entonces, bueno, porque llegamos a la conclusión, es un absurdo, digamos, asumir que puede haber una diferencia de potencial adentro de la cavidad, porque eso nos llevaría a la existencia de un campo dentro de la cavidad que viola la ley de Gauss. Porque la integral de flujo de ese campo debería darnos distinto de 0, y sin embargo, al no haber cargas en la cavidad, nos da 0. La ley de Gauss tiene que ser válida, con lo cual asumimos que la única solución que tenemos acá es pensar que el potencial de la superficie interna del conductor es el mismo que se mantiene en toda la cavidad. Y por lo tanto, dentro de la cavidad no va a haber un campo. ¿Se entendió la demostración? ¿Se entiende esto? O sea, acá llegamos a un resultado importante que dentro de la cavidad de un conductor que no hay ninguna carga. Está vacía, claro, que no tiene nada, el campo en esa cavidad va a ser 0. Entonces, que haya diferencia de potencial en la cavidad fue solamente una suposición. Claro, era una hipótesis. Sí. Por eso dice, si el potencial en el punto debe existir. O sea, yo empecé a hacer una suposición para llegar, ¿vieron con lo que en matemáticas se llama prueba por el absurdo? Que uno supone todo lo que no debe ocurrir y llega a un absurdo, que viola una ley. Bueno, hicimos eso. Llegamos a un absurdo porque de un lado de la ley de Gauss nos da que la carga neta encerrada es 0, y del otro lado nos da que tendría que haber un flujo, porque el campo tendría que ir de la línea azul, desde una dirección de la línea azul a la blanca. Entonces, si me daría positivo o negativo, porque eso dependería de quién tiene mayor potencial, pero yo sé que estaría fluyendo campo a través de la gaussiana violeta. Entonces, tenemos un problema.
algún valor nos tendría que dar de este lado, que no es cero. Entonces, esto viola la ley de Gauss, en consecuencia, la única solución que tengo es decir, no, me equivoqué, no puede haber una diferencia de potencial dentro de la cavidad, de modo que no puede haber tampoco un campo dentro de la cavidad, y ahí se me queda todo sencillo. A esto se le llama efecto jaula de Faraday, que dice que dentro de una cavidad de un conductor cargado, se puede tocar con seguridad la pared interior de la cavidad sin sufrir una descarga. Eso quiere decir, bueno, yo siempre cuando estábamos en las clases presenciales les contaba, porque la verdad, Flavia, la historia de que Faraday era un tipo muy experimental, sí, y que la mayoría de sus leyes las sacó experimentando, básicamente. Después tuvieron que venir otras personas a formulárselas matemáticamente, y él las sacó con experimentos. Entonces el tipo se metía en una jaula gigantesca metálica y hacía grandes descargas eléctricas a la jaula metálica, y él estaba adentro midiendo y se generaban campos eléctricos. O sea, que era un valiente porque estaba muy convencido de que tenía la razón. Tal cual. Si se equivocaba, moría. Tal cual. Es decir, no se equivocó. Entonces, la frase de uno puede tocar con seguridad la pared de la cavidad que sufrió una descarga, siempre cuando no ha estado cargado dentro, ¿no? Pero es cierto. Y eso, por eso, cuando este año no ocurrió tanto, pero otros años, cuando hay rayos en la plaza o cosas así que tienen que empezar a contar, hubo años que nos tuvo mucho, ¿te acordás? Sí, tormentas eléctricas que bueno, que había grandes descargas en la Tierra, digamos, o al revés, depende cómo uno lo mire, porque está toda la teoría esa de los rayos, pero bueno, que hubo bastantes muertes por personas que fueron electrocutadas, entre comillas, por rayos de tormenta. Claro, que se quedaban por ahí en la playa, y el tema era este, te decían, bueno, no, si vos ves una tormenta gigante, no te pongas abajo de un árbol, quedate dentro del auto. Tal cual. Y vos decís, pero el auto es metálico, no, es la mejor opción, porque el auto funciona como una jaula de Faraday. Si descarga un rayo, va a quedar toda la carga puesta en la superficie externa, y mientras ustedes no intenten salir y tocar la superficie externa, zafan. Claro. Exactamente. Pensando que no sé si por las dudas lo aclaramos siempre también, cuando uno habla de un conductor, ¿no? Si estamos todos de acuerdo, qué tipo de materiales son los conductores, ¿no? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en un conductor? Yo por ahí recién lo dije, pero ¿todos tenemos claro a qué tipo de materiales nos referimos con conductores? ¿Cuáles conocen? A ver. Metal, claro. Son los materiales metálicos, ¿no? El metal es buen conductor de la electricidad y también del calor, casi la mayoría de los metales. Y el grafito. ¿Cómo? El grafito también es conductor. Y el grafito, sí. Pero bueno, por eso digo, siempre hacíamos esta también, sí. En las clases que podíamos hacer experiencias, mostrábamos, y ante la duda de, encima estos conductores tienen formas muy extrañas, por las soluciones acuosas con sales también son conductoras, es cierto, sí, es cierto, también hay líquidos que también pueden conducir la electricidad, sí, acá nosotros nos vamos... Si tienen iones, si están en soluciones con iones adentro cargados, sí. El agua, por ejemplo, si tiene sal, sí, y el agua destilada, no. Claro, electrolitos también, es claro. Cierto. Por la forma que estamos poniendo acá conductores, nos estamos refiriendo a veces un poco más nosotros a materiales más bien de estado sólido, ¿no? Más que en estado, claro, más que en estado líquido. Pero es cierto. Tenemos un cascarón esférico, que sería de vuelta, esto es un corte del cascarón. Sería una esfera que tiene un cierto espesor. Y le pusimos una carga Q positiva en el interior. Entonces, vamos a suponer el caso más sencillo, que es el caso que el cascarón sea neutro. Es decir, que la carga en el conductor, que forma el cascador, es cero. ¿Cómo se distribuyen las cargas? ¿Cómo vamos a distribuir las cargas acá? Entonces, hay toda una forma de pensar cómo se van a acomodar las cargas y la demostración. Entonces decimos,
Bueno, obviamente voy a suponer que puede haber una carga interna y una carga externa, porque ya sabemos que dentro del conductor no va a haber carga. Así que si el conductor distribuye cargas por la presencia del campo eléctrico generado por la carga puntual que pusimos en el centro, ¿sí? Puede ser que se acomoden cargas en esta región y cargas en esta. El tema es cuántas. Claro, este Q externo indica que hay cargas dentro de la superficie, o sea, en la superficie interna del conductor y cargas en la superficie externa del conductor. ¿Sí? Bien, justo en el límite, digamos. Adentro no, porque ya lo probamos en los problemas anteriores. Entonces vamos. En el conductor es 0 y preguntamos por qué. A ver si se entendió esa idea. Claro, en el conductor significa el campo eléctrico en el interior del conductor, o sea, en esta región amarilla. ¿Sí? Es 0. ¿Por qué podemos afirmar eso? A ver. No hay cargas, dice. Sí, pero hay un campo externo que genera la carga positiva que está en el medio. A ver, ¿por qué habíamos dicho? Porque no hay carga encerrada, dicen. A ver, ¿por qué habíamos dicho que en el conductor era 0? Esta distribución de carga que estamos marcando acá, como Q interna y Q externa, ¿a qué se debió? ¿La carga positiva está dentro del conductor? No entiendo eso. Sí, sí. Es una esfera y en el medio pusimos una carga puntual positiva. Y las líneas negras que están acá tratan de representar las líneas de campo, del campo de la carga puntual positiva que está colocada en el interior del conductor, de la esfera. Claro, a ver, el conductor es lo amarillo. Dentro del conductor hay un agujero, una cavidad. En esa cavidad está la carga positiva, ¿sí? Que genera este campo que uno está dibujando con líneas negras. Pero yo estas líneas negras no las estoy dibujando en la región que ocupa el conductor. A ver, ¿alguien quiere hablar? ¿Lo escuchamos? Dale. Fabio. Profe, sí, ¿no sería por la idea de que hablamos al principio de la clase, que teníamos un campo externo y después teníamos el campo inducido? El E inducido, como apunta en dirección contraria, se cancelaría con el E del conductor. ¿O estoy re equivocado con esta idea? Sí, sí, está bien. Esta distribución... Y entonces por eso da 0 la carga, es el campo adentro. Claro. Está bien entonces. Gracias. El campo que... No puedo reproducir la última frase del chat, pero justamente dicen esto, alguien había dicho eso mismo, que van a generar campos en dirección contraria y que la Q interior, con la Q interior y la Q exterior, claro. Está bien. Esto genera un campo que apuntaría al revés del campo que está generando la carga puntual, con lo cual la suma de esos dos campos se tiene que hacer 0 para que terminen de equilibrio electrostático. Entonces, ahora que podemos justificar eso, ponemos una gaussiana, que son las linitas de puntos que les acaban de aparecer ahora. Sí. Cuando ponemos la integral de Gauss, yo tengo que, si yo digo que, acá fíjense, yo digo que esto es 0, simplemente porque estoy diciendo que dentro del conductor no hay campo. Entonces, sobre cada uno de los puntos de la superficie gaussiana que acabo de dibujar, el producto escalar del campo por distribución de área da 0 porque hay campo 0. Claro. Sí, acá, por las dudas, para que no se nos pierdan, lo que estamos tratando de determinar acá con esta cuenta es cuánto vale la Q de la superficie interna y la Q de la superficie externa, ¿sí? ¿Qué es la pregunta esta? ¿Cómo se distribuyen las cargas? Claro, eso es lo que estamos tratando de responder. Entonces, primero, medianamente sabíamos que la carga negativa va a ir para un lado y la positiva para el otro, pero lo que nos importa es saber cuánta carga. Por eso estábamos más o menos seguros de afirmar de que el campo inducido, como decía recién Fabio, en el interior del conductor,
se va a oponer a este campo externo que está dibujado con estas flechas negras, ¿sí? Que cuando el campo externo queda igual al campo inducido, ustedes ya no mueven más cargas y ahí llegan a la configuración estática, la que queremos determinar. Entonces, una vez que logramos eso, dibujamos una gaussiana, que es la punteada, y calculamos este flujo. Sin pensar en las cargas, calculamos el flujo. Cuando calculamos el flujo, dijimos, pero si en el conductor el campo es cero. Entonces, esto es cero. Claro. Es un vector nulo. Entonces, este flujo me tiene que dar cero porque no tengo campo en el interior del conductor. Pero eso me lleva, indefectiblemente, al dar este flujo cero, que la carga encerrada por la superficie gaussiana me tiene que dar cero. Eso quiere decir que la carga encerrada tiene que ser la suma de la carga que tengo puntual positiva que puse en el centro del conductor más la carga interna. Sí. Y de ahí puedo sacar que la carga interna es menos la carga Q que tiene en el medio. Claro. Ahí le apareció el menos Q. Ahora vamos a ver cuál es la carga externa. Entonces yo decía, el conductor estaba neutro, o sea que la carga en el conductor tiene que darme cero. Y tiene que ser la suma de lo que se ubicó en la superficie interna más lo que se ubicó en la superficie externa. Listo. Es Q, porque si esto es da cero y Q interno es menos Q externo me tiene que dar Q. Cuando sumo estas dos cargas me da cero, como tiene que ser, y cuando sumo la carga interna más la carga que puse en el medio más la de la superficie interna, me tiene que dar cero para la gaussiana, para verificar la ley de Gauss. Entonces ya tengo la distribución de cargas, ahora puedo solucionar cualquier cosa del problema. ¿Por qué? Les hago toda esta idea. Porque ustedes en la práctica 3 tienen una parte donde tienen que definir cómo están cargadas las cosas. Entonces el primer paso de esos problemas en donde les ponen un conductor adentro de otro, le mandan una carga, qué sé yo, es saber cómo se ubicaron las cargas en la superficie de los conductores, para poder empezar a resolver cómo son los campos. Por eso el primer paso para este tipo de problemas es este análisis. Digamos, entonces, la pregunta es, ¿el campo es nulo en la cavidad? Sí, porque el flujo es cero. Y otro ejercicio dijimos antes. Esperen, vamos entonces. Cuidado. Pongamos si el flujo es cero, como ustedes dicen, pongo una gaussiana, la coloradita. Todos ven la coloradita de acá. Puse una gaussiana dentro de la cavidad. Es una esfera concéntrica con la carga del centro, con el centro de la gravedad. Calculo la integral. El campo en la cavidad escalar diferencial de área es Q. Yo tengo la carga que puse en el medio de la cavidad. Claro, en esa gaussiana el flujo no es cero. No. En el caso anterior, cuando veíamos la cavidad, no había nadie adentro. Claro, ojo, por eso. Porque acá, en la cavidad, estamos diciendo justamente ahí donde Marisa hizo este círculo punteado rojo, o circunferencia, mejor dicho, punteada roja. Ahí es una de las posibles superficies gaussianas que uno se puede elegir, y claramente se ve que hay flujo, ¿no? Hay flujo del campo. ¿Lo ven? Ahora sí hay carga, claro. Ahora sí lo tenemos. Porque cuidado, por eso, estamos diciendo que el campo acá no es cero porque hay Q encerrada por esta gaussiana punteada roja, ¿sí? Si ustedes se paran en esa gaussiana y miran para adentro, están encerrando la carga puntual, la carga Q, la que tenían inicialmente como Q positiva, esa carga celestita, ¿sí? Sí, yo decía en la cavidad del cascarón. Bueno, cuidado, la cavidad es una cosa y el cascarón es otra. La cavidad es lo blanco. El cascarón no tiene cavidad, el cascarón es todo un metal. Claro, el cascarón es lo amarillo, ¿sí? Y si te parás en la punteada gaussiana, punteada negra, bueno, ojo, todavía no nos fuimos hasta ahí, esperen. No, sí, la negra la usamos al principio pero en la negra tenemos que sumar la carga esta, la Q esta que está en el medio, más la Q interna en la superficie interna, y nos da cero. Claro, es el paso de más arriba, del paso de donde dice ese flujo igual a cero. Eso, ahí donde está marcando ahora Marisa.
pero que era cero porque estábamos dentro del conductor y ahí aplicábamos la idea que dentro del conductor el campo es cero, entonces en cada uno de los puntos donde hacemos la integral para calcular el flujo tenemos cero vector. Por eso este dibujito no muestra flechas dentro. Claro, el tema que o yo no estoy interpretando lo que me están escribiendo o están haciendo una mezcla entre cavidad y conductor, ¿sí? Puede ser. Claro, porque dijeron cero antes porque pensaron en el conductor, o en la línea punteada roja no es cero el campo, claro, en la línea punteada roja no es cero el campo, por eso podemos decir ahora que el flujo, este que está puesto acá lo último, no, ahora ya no es cero. Sí, tal cual. Entonces la línea punteada roja no es cero el campo porque tenemos un flujo neto, porque hay una carga en el interior de la línea punteada roja. En la línea punteada negra es cero el flujo porque sabemos que en un conductor el campo es cero y entonces en cada uno de los puntos de la superficie gaussiana tenemos cero por el diferencial de área. Por eso nos da cero. Son dos condiciones distintas. La primera condición, la gaussianita negra que pusimos primero, nos permitió calcular la distribución de carga. La gaussiana que ponemos segundo nos va a permitir determinar, porque ahí empezamos a hacer el trabajo que uno hace con una carga puntual, o una carga que tiene simetría esférica, decimos que el campo vale lo mismo, que es radial, porque es el campo de esta carga que está centrada en el cascarón, y esféricamente simétrico, va en la dirección radial, el diferencial diario también, entonces queda ahí por de A, porque por 0 da 1, y no depende de la posición en la que nos ponemos sobre la superficie gaussiana, sale la integral y nos queda la integral y el diferencial diario, o sea que nos da el área de la esfera, o sea que el campo de la cavidad es 4, el área de la esfera nos da 4 pi r cuadrado, y eso nos tiene que dar por ley de Gauss la carga de epsilon 0. En resumen, nosotros despejamos el módulo del campo y ponemos la condición de que venga en la dirección radial. Entonces el campo dentro de la cavidad es el campo que generaría la carga puntual ubicada en el centro. Después, el campo en el conductor es cero, y la pregunta que nos podemos hacer ahora es cuánto vale fuera del cascarón. ¿Valdrá más? ¿Valdrá menos? ¿Qué opinan? a ver, ¿qué pasa fuera del cascarón? ¿Qué harían para responder esa pregunta? A ver. Igual que la de una carga puntual. Afuera del cascarón, igual que el de una carga puntual. ¿Y por qué afirman eso? ¿Cómo llegas? ¿Tomás una gaussiana con un R mayor que el radio del cascarón? Claro, es una buena manera la que dice acá Luana. Hay una carga externa, ¿no? Pregunta. Hago otra gaussiana más grande. Claro, exactamente. Ahí la tienen, es la verdecita. Claro, conviene hacer otra gaussiana más grande y ahora preguntarnos qué pasa otra vez con el flujo. O bueno, acá ya está resuelto. Sí, sí. Claro. Es que acá es la misma idea. Claro. Mantienen simetría. O sea que el lado que resolvieron de acá pueden decir que el campo si existe es radial, porque tienen simetría esférica, que la superficie y sería paralelo al diferencial de área, así que la integral esta se convierte en E por A, y A es el área de la esfera más grande, que vale el radio de la gaussiana, y después cuento la carga que encerré. Claro. La carga que encerré es la Q, más la Q interna, que es menos Q, más la Q externa, que es Q. Entonces, llego a la misma expresión del campo. Claro. ¿El campo es continuo? Oh. ¿Qué pregunta? A ver. No. No, porque en el conductor es cero. Perfecto. Es decir, si tuvieran que hacer un dibujo, tómenlo con paciencia mis dibujos. Un salto, dicen. Muy ¿Cómo? bien. Que no, que tenés un salto. Perfecto. Fíjense que el dibujo sería, si logro hacer que me venga el... Muy bien esas respuestas. Sí, ¿viste? Ahí.
Fíjense, si hacemos un dibujo, Vamos con la mano alzada, vamos que estuviste practicando. Sí, mirá que ya más alzada, y después vendrían un poquito más abajo, ¿está bien? Porque tienen que tener la región, este punto sería el radio interno del cascarón, Sí. y este punto de acá sería el radio externo. ¿Sí? Entonces, ahí tendrían que tener una pequeña diferencia en los valores que tiene que ver con que tuvieron ese tanto, se fue 0. ¿Se entiende ese gráfico que hizo Marisa ahí? Se ve medio feo, pero es lo que mejor me... Si quieren lo borro y hago uno nuevo. ¿Se entiende? Espera que no me responde, espera. No sé si... A ver. Sí, dice uno. Sí, dicen. Buenísimo. Entonces sigamos adelante. Sigamos con cascarones. Ahora el cascarón está conectado a tierra. Van a soñar con cascarones hoy. Sí, a full. A full. Entonces tenemos el cascarón de vuelta, tenemos la carga positiva en el interior, como la pusimos acá, pero además tenemos que averiguar de vuelta la carga interna y la carga externa del cascarón, pero el cascarón está conectado a tierra. Básicamente nosotros decimos que hicimos esto. ¿Sí? Lo conectamos a tierra. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando uno conectaba a tierra? ¿Se acuerdan? Allá en una de la primera clase, creo, ¿no? Dijimos eso. Sí, cuando nos conocimos. Sí. ¿Cuánto tiempo hace ya? No. Todo lo que hicimos para ver el proyector y al final. Las cargas externas van a ir a tierra, dicen. Perfecto. Muy bien. La ley de Gauss, como una superficie gaussiana en el interior del conductor, y el mismo razonamiento que hice en el caso anterior, llegó a la conclusión de que la carga neta encerrada por la superficie gaussiana que pasa por el conductor me tiene que dar 0, con lo cual la carga que va a la superficie interna del conductor tiene que dar menos Q. Me pregunto, ¿cuánto vale la carga externa? Y decimos que es 0 porque estaba conectado a tierra. Entonces ahora digo que el campo dentro de la cavidad me da el campo que genera la carga puntual que está dentro. ¿Cómo puedo probar eso? De la misma forma que lo hicimos antes, poniendo la gaussiana y resolviendo la integral de flujo por un lado y la carga neta encerrada por el otro. Ahora, ¿cuánto vale el campo en el exterior del cascarón? Hago la misma lógica. Pongo una gaussiana más grande, concéntrica con el centro del cascarón, concéntrica con el cascarón. Me fijo en resolver la parte de la integral de escalar diferencial de área, que me fijo que si hubiera un campo tendría que ser radial y esféricamente simétrico, así que esta integral deja de ser vectorial, y después lo pongo como el campo, o sea, el campo sale de la integral porque si existiera valdría lo mismo sobre cualquier punto de una esfera concéntrica más grande. Entonces me queda la integral del diferencial de área de una esfera que me da el área de la esfera, y eso tiene que estar igualado a la carga neta encerrada sobre epsilon 0, que era 0. Entonces, la única opción para que se cumpla esta igualdad es que el campo sea el vector nulo, que no tenga campo en el exterior. ¿Se entendió? ¿Fui clara? ¿Se entendió mejor ahora? Yo apagué mi micrófono porque a veces se va cortando. Por ahí se escucha mejor. Sí, dicen. Perfecto. Sigamos entonces. Ahora tenemos otra vez el cascarón, otra vez la carga puntual adentro, pero el cascarón tiene carga 2Q. Dice, ¿cuáles serían la carga externa y los valores del campo en cada región si el cascarón está cargado con carga 2Q? O sea, el primer caso que consideramos para el cascarón metálico era que no tenía carga neta, ¿sí? Era neutro. El segundo caso que consideramos era que cuando lo poníamos con la carga adentro, lo conectábamos a tierra, así que lo terminábamos dejando cargado al cascarón, porque le sacábamos la carga de la superficie externa. Ahora lo ponemos cargado con una carga 2Q. Empezamos a seguir el procedimiento. La carga en el conductor es 2Q. Igualmente que en los casos anteriores, voy a ir a calcular la carga interna y la carga externa. Ahora, para la carga interna pongo la superficie gaussiana, me veo
que llega, pongo la superficie gaussiana, calculo el flujo, digo que eso tendría que darme de cero ese flujo porque el campo en el conductor es cero, y me llega que la carga neta encerrada dentro de la gaussiana punteadita negra tiene que ser nula. Esto es lo mismo que en los dos casos anteriores. Entonces llegó a que adentro tiene que haber menos. Digo así. Ahora, la carga externa tiene que ser cumplir que la carga en el conductor, ¿sí?, sea igual a la carga interna más la externa. Ahora, la carga interna ya la saqué, vale menos Q. Entonces pongo un menos Q acá. Con lo cual, cuando despejo, la carga externa me tiene que dar 3Q. Quiere decir... ¿Se entiende ese paso? Considero la carga total del conductor es 2Q y tiene que ser la suma de lo que se haya ido a la interior más lo del exterior. ¿Bien? Cuando era neutro yo había puesto un 0 acá, por ejemplo. Que ahora vale 2Q porque no es neutro. Claro. Ahora reemplazo esa Q interna por lo que me había dado, que es menos Q. Y despejo Q externo, o sea que este menos Q pasa sumando y me queda 3Q. Esto significa que fue carga menos Q hacia el interno y todo lo positivo que sobró se me fue a la superficie externa. O sea que lo positivo que sobró es el exceso más un Q que tiene que ver de que las menos Q se fueron a la interna. ¿Fui clara con esto? Sí, dicen que sí. Acá te siguen. En la cavidad pongo de vuelta la gaussiana, hago todo el mismo razonamiento que hice antes y vuelvo a obtener el mismo campo. O sea que no me importa mucho cuánta carga le metí al cascarón, siempre adentro de la cavidad tengo lo mismo. Y fuera del cascarón, pongo la gaussiana fuera del cascarón, vuelvo a resolver el lado de la integral, suponiendo simetría esférica, que el campo es radial y esféricamente simétrico fuera. Entonces vuelvo a obtener esta expresión del lado de la integral de flujo, y de este lado tengo que sumar cargas. Así que pongo la Q que tengo acá, la menos Q de la superficie interna, las 3Q de la superficie externa, sobre epsilon 0. Entonces, de ahí puedo obtener, despejar el módulo del campo, que es 3Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado, y obvio que eso se lo dije el otro día, es un campo, es un vector, siempre yo terminé en estas expresiones agregando la suposición que hice, que el campo era radial y esféricamente simétrico, así que lo puse en R. Bien. ¿Les parece que el dibujito que tengo ahí está bien? Pensando en que la densidad de líneas de carga tiene que aumentar con la intensidad del campo, ¿estará bien que yo ponga así las densidades de línea de carga? ¿O me falta algo? ¿La densidad de línea de campo decís? Sí, de campo, ¿qué dije? De carga. Sí. De campo. ¿Qué pasaría ahí? A ver. Porque no me da, estamos viendo que no me da la misma expresión para el campo dentro que el de afuera. No. Afuera serían más, como pregunta. ¿Ahora tiene que haber más líneas? ¿Afuera tiene que haber más líneas, dicen? Sí, tienen que ser las líneas, que a ver si quieren aparecer, que me molesté en dibujarlas, pero la porquería no... A ver. Ahí está. Las líneas que agregan la superficie externa del conductor. Claro. ¿Sí? Tengo las de la carga interna más las que agregan la superficie externa, que está cargada. O sea que si lo vemos de muy lejos, este sistema es como si viéramos una carga puntual que tiene como magnitud de carga la suma, ¿no?, de la carga que tenía adentro del cascarón más la del cascarón cargado, ¿no? ¿Eso tiene sentido? Y en parte sí, porque de afuera yo no me doy cuenta si tenía un cascarón o una carga dentro de una cavidad, ¿está bien? Veo la carga neta, la carga total que tiene este sistema, ¿sí? Fíjense, no sé si me siguen el razonamiento que hice, pero justamente ustedes tenían adentro la carga Q, esta celestita, y afuera el cascarón con una carga 2Q. Y el campo externo total en el numerador tiene un 3Q,
¿no? Que tiene que ver un poco con eso. Siempre por ahí es aconsejable hacer este planteo, pero entonces si estoy lejos o estoy muy afuera, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que percibo? ¿Está bien eso? ¿Tiene sentido? Bueno, les ayuda a pensar en esa expresión a la que llegan, ¿sí? Bueno, vamos a seguir trabajando con ejemplos de arreglos de conductores que son típicos de los que vamos a solucionar en las prácticas. Y todos son arreglos conductores con una alta simetría, con lo cual vamos a poder usar la ley de Gauss. En este caso lo que vamos a tener es un cascarón esférico, que es lo marcado con azul, que tiene como este agujerito acá que no es real, o sea, que no lo tendría, que simplemente uno se imagina que existe para poder ver qué es lo que hay adentro. El cascarón esférico le pusimos una carga menos Q, y pusimos en su centro una esfera metálica concéntrica con el cascarón de radio A. El cascarón tiene radio B. Y en la esfera metálica le pusimos una carga más Q. Y nos piden que hallemos la diferencia de potencial entre el cascarón y la esfera si tienen una carga Q y menos Q. O sea, que es lo que acabamos de decir. Bien, acá tenemos que empezar a hacer relaciones. Lo primero que era ver cómo se distribuían las cargas. En la esfera concéntrica, la que está en el centro es una esfera maciza, metálica, que tiene carga más Q. Pero como es metálica, todas las cargas van a su superficie externa, o sea, todas estarían ubicadas en la liñita amarilla. Mientras que en el interior de esa esfera el campo tiene que ser nulo. Así que no va a haber diferencias de potencial, toda esa esfera es un volumen equipotencial. Calcular la diferencia de potencial entre la esfera y el cascarón equivale a calcular la diferencia de potencial entre A y B. Por otra parte, el cascarón, al tener una carga positiva adentro, que va a distribuir sus cargas en forma uniforme en la superficie interna, con un valor que va a ser igual a la carga que pusimos, pero con signo cambiado. Como justamente esa es la carga que le pusimos al cascarón, todo ese menos Q va a estar en la superficie interna. Eso, si quieren, lo pueden probar como lo hicimos en los 3 casos que estuvimos viendo antes. Ahora que ya distribuimos las cargas, superficie externa de la esfera central y superficie interna del cascarón, podemos aplicar Gauss, alrededor de poner una gaussiana esférica, concéntrica a todo el dispositivo y de radio entre A y B, y ver que la expresión del campo, al ver que se cumple la simetría, es esta, que es la que venimos obteniendo en todos los problemas que vimos antes. Observen que la carga que está en la superficie interna del cascarón, en todos los problemas que vimos antes, nos dio lo mismo, o sea, nos dio dependiente de la carga en la cavidad. Mientras la que va externa va a depender de la carga neta del cascarón. En este caso la externa es 0, porque la carga neta del cascarón le alcanza para poner la menos Q necesaria para asegurar que el campo es 0 dentro del espesor del cascarón metálico. Bueno, y después lo que decimos, dentro de esta esfera el campo es 0, en R menor que A, y para R mayor que B, es decir, B es el radio interno del cascarón, nos metemos en el metal, y después podemos poner una gaussiana y probar que el campo es 0 fuera, de la misma forma que lo hicimos en el caso 2. Ahora lo que nos preguntan es, ¿cuál es el camino de integración para hacer esta expresión? Bueno, tenemos que hacer un campo radial, escalar el diferencial de él, el camino de integración obviamente nos va a quedar, sea cual sea, porque es independiente esta integral del camino, sea cual sea, nos interesa la parte que vaya en la dirección radial, porque el producto escalar nos va a dejar la parte de dl que va en el radio. Una vez que hacemos eso, reemplazamos la expresión que corresponde a la región en la que vamos a calcular la diferencia de potencial, miramos en esta expresión, y la que corresponde entre A y B es esta. Observen que yo decidí entre A y B porque de A a 0 no hay diferencia de potencial. O sea que si me hubieran pedido con el centro de la esfera, hubiera puesto 2 integrales, en una pongo el 0 y me termina quedando solo la entre A y B. Bueno, la integral de eso, cuando reemplazamos el campo, se los dejo a ustedes la cuenta, les va a terminar dando esta expresión. Que si la observan,
tenemos una diferencia de potencial que nos da negativa, porque B es mayor que A, entonces esto nos va a dar menor que 1 sobre A, entonces nos va a dar negativa. ¿Eso qué significaba? Que el potencial decrece hacia la esfera B, eso quiere decir que el campo apunta hacia la esfera B, lo cual nosotros ya lo sabemos porque estamos viendo que acá hay cargas positivas y acá hay cargas negativas. Tengan en cuenta además que si bien nosotros el campo que nos quedó en la cavidad tiene esta expresión, y eso nos pasó en todos los casos, pareciera que solo genera el campo la carga que está en la esfera concéntrica, pero no es así, porque yo para poder hacer esta cuenta y llegar a esta expresión, tuve que suponer simetría esférica, y para suponer la simetría esférica, necesito que las cargas que estén en la superficie externa estén distribuidas uniformemente, o sea que hay una influencia de las cargas. Si eso no fuera así, tendríamos que ver cómo calcular el campo, y no nos daría nuevamente esta expresión. ¿Dependerá del resultado de la carga del cascarón? Bueno, justamente eso que le estaba diciendo. Si la carga del cascarón no está, en este caso, incluida en la expresión del campo, uno estaría tentado a decir no depende, porque está bien, no depende de la cantidad de carga que yo le ponga al cascarón, estamos totalmente de acuerdo, pero sí depende de que la carga que yo haya puesto en el cascarón quede uniformemente distribuida. Es decir, el cascarón puede tener carga 0, menos Q, más 25Q, me voy a tener el mismo resultado de diferencia de potencial entre el cascarón y la esferita concéntrica. Lo que sí es cierto es que si el cascarón, por algún motivo, no tiene distribuida uniformemente la carga, en ese caso sí dependería de la carga, de cómo esté la carga en el cascarón. Si pongo un cascarón que no permite el movimiento de cargas en lugar de un metal, entonces ahí no sería la misma situación. Así que ténganlo en cuenta. O sea, no depende de la carga neta del cascarón del resultado, pero sí depende de que esa carga se distribuya uniformemente. En este problema, eso va a ocurrir porque es un metal y tiene esa posibilidad. Bueno, ahora vamos a ver otro caso que presenta una alta simetría, que es el caso que colocamos un alambre concéntrico con un cascarón cilíndrico, y lo vamos a suponer largo. Ahí es un corte. Este es el caso de un cable coaxial que tiene una malla metálica que va por fuera y dentro viene un alambre grueso de cobre. Bien, entonces dicen, suponer los conductores tienen longitud L, mucho más largo, esta L de acá es mucho más larga que los radios del alambre y el radio interno del cascarón. El conductor interno tiene Q, tiene una carga Q, y el conductor externo tendrá, y ahí nos preguntamos, que si este conductor tiene carga Q, nosotros ponemos una superficie gaussiana que vaya por dentro del cascarón, y decimos que sobre esa superficie gaussiana el campo tiene que ser nulo, porque estamos dentro de un conductor. En cada uno de los puntos del conductor es 0. Entonces la integral de flujo nos tiene que dar 0, con lo cual la carga neta encerrada nos tiene que dar 0, con lo cual llego a la conclusión de que para esa superficie que pasa por el interior del conductor, yo debo tener una carga menos Q. Como era neutro, la carga total me tiene que dar 0 en el cascarón, con lo cual tiene que quedarme un exceso de cargas Q en la superficie externa. Bueno, sigamos entonces. Ahora, para calcular la diferencia de potencial, yo tengo que saber hacia dónde apunta el campo. Nosotros ya estuvimos viendo que el campo en simetría esférica, simetría cilíndrica, tiene que ser radial, así que yo ya lo estoy dibujando en la dirección en la que va a apuntar. Tendría que ir saliente del cilindro y entrante hacia el cascarón, así que el producto escalar con el diferencial de L nos da E por dr. Pero necesito saber el módulo de E. Para saber el módulo de E tengo que aplicar Gauss. Gauss en una superficie gaussiana que envuelva al
alambre central, pero que no llegue a los que tenemos, en un radio que vaya entre A y B, porque y elegido así porque tengo que integrar entre A y B, la diferencia de potencial entre el alambre y el cascarón. Observen que si yo quiero calcular esta diferencia de potencial, o la diferencia de potencial entre el centro, si yo pusiera un cero acá, me daría nuevamente entre A y B, porque dentro del alambre también el campo es cero porque es un metal, así que no es una equipotencial. Bueno, volviendo a esto, tengo que calcular E. E va a ser radial, o sea, perpendicular al alambre, y va a valer lo mismo sobre cualquier punto dado la simetría cilíndrica. Entonces, y el diferencial de área es radial saliente. Recuerden que teniendo esta expresión, esta integral, si bien se dividía en tres, que eran las tapas del cilindro de la gaussiana y la superficie curvada, las tapas tenían diferenciales de áreas que eran perpendicular al campo y no contribuían. Solo nos quedaba la parte de la superficie gaussiana que es curva, y que además tiene un E paralelo al diferencial de área, con lo cual nos queda E de A. Pero E vale lo mismo sobre cada uno de los puntos de esta superficie curva, con lo cual lo puedo sacar de la integral y me queda la superficie E por la integral del diferencial de área que nos da el área, y el área de esa superficie curva es 2pi por R, la longitud de la circunferencia, por L. Y eso igual a la carga sobre epsilon 0. De ahí podemos tener el campo E. Reemplazando el campo E, en la expresión que tenemos, podemos obtener la diferencia de potencial. La integral, el reemplazo y la cuenta para llegar hasta acá se los dejo a ustedes. Pero de todas maneras, es interesante ver que como B es mayor que A, este logaritmo es positivo y la diferencia de potencial es negativo. Esto nuevamente está en acuerdo con que el campo va desde el alambre hacia el cascarón, y esto es, el campo vaya en esa dirección, es que tenemos la carga positiva puesta en el alambre. El otro caso que es muy paradigmático, lo vamos a ver siempre, es el caso de que pongamos dos placas planas, finas y paralelas. Una con carga Q y otra con carga menos Q. El área de las placas es A. Y están separados una distancia pequeña comparada con el área de las placas. Imagínense que vemos un cortecito de eso, y esa área es muy grande comparada con la distancia entre las placas. Tenemos que preguntarnos cómo va a ser el arreglo entre los conductores cuando A es mucho mayor que D. ¿Por qué nos preocupa que A sea mucho mayor que D? Porque queremos ver el efecto de estar dentro de las placas y no en los bordes, porque recuerden que los bordes, en general, los campos no quedan perpendiculares. Recordemos cómo era el campo de una placa. Acá tenemos un campo, el campo de una placa. Nos había dado sigma sobre 2 epsilon 0 en la dirección saliente, del lado de las X positivas es sigma sobre 2 epsilon 0 en I, y del lado de las X negativas, saliente de la placa, menos sigma sobre 2 epsilon 0 I, y acabo de poner el 0 en ese plano. Después respondemos esta pregunta. Si hacemos lo mismo con la otra placa, pero ahora tenemos en cuenta que la placa es negativa, así que los campos que va a generar son entrantes, llegamos a la conclusión de que cuando sumamos por superposición los efectos de las dos placas, nos queda de este lado 0, de este lado el doble del campo que tendría si tuviera una sola placa, y de este lado 0 nuevamente. Eso está resumido ahí. A veces no nos dan, acá nos están dando la carga total y el área, no sigma, así que por eso termino expresando en función de la carga total del área y no sigma. Es interesante ver cómo podemos hacer esto, ¿no? Porque yo acá, para poder hablar del campo de una de las placas, en la clase anterior usé Gauss para calcular el campo de una de las placas. Entonces, tengo una placa, yo tengo que usar Gauss para probar que el campo de una placa es como se los mostré. Luego que usamos Gauss para eso, aplicamos el principio de superposición. Bueno, ese es un camino de usar Gauss sumado al principio de superposición para solucionar el problema. Otro camino sería, por ejemplo, poner una superficie gaussiana, que es esta superficie punteadita, cuya una de las caras del cilindro está ubicada dentro del metal, y la otra está en alguna de las regiones que nos interesan.
Yo, por ejemplo, acá la puse para apuntar a la región entre las dos placas, que normalmente nos preguntan cuánto vale el campo ahí. Entonces, si yo hago eso, veo que sobre la superficie curvada es 0, porque el diferencial de área sería perpendicular a un campo, porque yo igual tengo que pensar que al tener dos placas paralelas, puedo hacer un dibujo y probar que tengo simetría plana, con lo cual, lejos de los bordes, puedo asegurar que el campo va a ser perpendicular al plano. Entonces la curvada no nos contribuye, la que está dentro del conductor no nos contribuye porque el campo es nulo, con lo cual nos queda solamente esta área de la gaussiana, donde el campo es paralelo al diferencial de área. Así que nos queda E por A, y nos va a dar sigma sobre epsilon 0, porque ahora tenemos una sola etapa para considerar. O sea, se les propongo que hagan la cuenta, o sea, pongan esta gaussiana y reproduzcan el procedimiento que hicieron para calcular el campo, o sea, poner la gaussiana, ver que tiene simetría plana, ver que escalar diferencial de área da 0 solo en la integral de esta superficie, entonces nos queda E por el área de esa superficie, y del otro lado nos va a quedar la densidad de carga por el área de la superficie gaussiana dividido epsilon 0, que es la carga que está agarrando la gaussiana. Entonces nos va a quedar, las áreas se simplifican, nos queda sigma sobre epsilon 0, o si yo quiero poner sigma en función de los otros problemas, volvemos a esta expresión. Esta gaussianita obviamente yo la puedo poner acá, con lo cual acá me da 0, debido a que estoy dentro de un conductor, y en la tapa externa no me da 0, me queda E por A, pero cuando yo la pongo acá, como la carga vino a la superficie interna, porque ahí tengo que pensar en la distribución de cargas, o sea, la carga ahora no se pone a lo largo de toda la superficie del metal, sino se viene a la superficie interna, la negativa. Si yo solo agarro la superficie externa, no tengo carga, y entonces me queda igualado 0. Le por A igual a 0, nos queda que el módulo del campo es 0. Si aplico lo mismo, pero pongo la gaussiana tomando una de las tapas dentro del metal, o sea, esta misma pero dada vuelta para el otro lado, me va a dar 0 acá, la tapa me daría E por A, porque en principio yo no sé cuánto vale el campo, pero sería perpendicular si existiera, pero nuevamente como la carga positiva se vino a la superficie interna, no la estoy tomando con mi gaussiana, tengo 0, y eso me vuelve a dar un campo nulo. Así que bueno, uno puede ingeniárselas, calcula el de un conductor, y después hace superposición, o entra a elegir la gaussiana que mejor le convenga. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Tenemos por fin el campo, va a ser fuera del espacio entre los dos metales, y sigma sobre epsilon 0 en el interior. ¿Cómo determino la diferencia de potencial en función de los datos del problema? Bueno, acá nuevamente escribí la expresión de la diferencia de potencial. Cuando haga el producto escalar de E, escalar de L, como E está en X, nos va a quedar E diferencial de X, y E lo reemplazo por su expresión. Y estoy pidiendo la diferencia de potencial entre la superficie de una placa y la otra, por eso está entre 0 y D. Esto es trivial porque nada depende de la variable de integración, así que nos queda multiplicado por la distancia entre placas. Así que tenemos la diferencia de potencia. Nos podemos preguntar qué ocurre si los planos no pueden ser considerados infinitos. Bueno, ahí tienen un dibujito donde se ve que es bastante plano si estamos lejos de los bordes, y después empiezan a curvarse debido a la presencia de bordes. En general pero que es casi nulo cerca del centro de las placas. Evidentemente, si esto es mucho más grande, lo que vamos a ver de campo en el exterior es mucho más chico que la concentración de líneas de campo entre las dos placas. Bueno, lo que nos queda ver es un efecto que es conocido como efecto punta. Tenemos dos esferas conductoras de radio R1 y R2, alejadas entre sí y conectadas por un cable, que están en equilibrio electrostático con cargas Q1 y Q2. Es decir, tengo dos esferas que las puse en un pie aislante para que no pierdan su carga. Una va a tener Q1, otra va a tener Q2, están lejos para que sus campos no se interfieran, o sea, no se distribuyan cargas por culpa de la presencia de las esferas, de la otra esfera, pero conectadas con un cable. ¿Qué hace la conexión del cable? Asegurar que las dos esferas se conviertan en un equipotencial, porque tendríamos los dos metales conectados a través de un metal, o sea, un metal
grande, digamos, las dos esferas y el cable serían un solo metal, tiene que convertirse en una equipotencial cuando alcancen el equilibrio electrostático. No mientras fluyen carga de un lado a otro, sino cuando alcancen el equilibrio electrostático. Y nos podemos preguntar si tendrían que tener la misma carga, si tendrían que tener cargas diferentes. Bueno, vamos a analizar el caso. La primera pregunta es cómo se relacionan los potenciales de las esferas. La acabo de responder, son una equipotencial, así que el potencial de la esfera 1 tiene que ser igual al potencial de la esfera 2. ¿Cómo se expresan esos potenciales? Dijimos que las pusimos lejos, para asegurarnos que no se interfieran entre ellas las distribuciones de carga. Así que vamos a suponer que las esferas tienen la carga uniformemente distribuida. Una carga Q, la otra carga Q2. Es el potencial de una esfera. Entonces tenemos que integrar el campo entre el infinito y la superficie de la esfera. Cuando hacemos esa integral entre el infinito y la superficie de la esfera, como la esfera en su exterior tiene un campo similar al de una carga puntual, vamos a ver que nos da la expresión del campo de una carga puntual. Pero, tomando en el infinito igual a 0, o sea, infinitamente alejado de las dos esferas, el potencial es 0, con lo cual hago la integral entre 0 y el punto a donde, la referencia es el 0, entonces integro entre 0 y el punto sobre la superficie de la esfera, por eso me termina quedando estas dos expresiones. Resumiendo, tomo una esfera como si estuviera sola, con una carga Q, tomo las referencias del infinito, sé cómo es el campo de una esfera, lo integro entre el infinito y hago la integral de circulación entre el infinito y la superficie de la esfera, y me da el potencial de la esfera, 1. Y si hago lo mismo con la 2, tengo el potencial de la esfera 2. Van a llegar a estas expresiones, es trivial, es lo mismo que hicimos para cuando calculamos el campo de una carga puntual. Pero como dijimos en la primera pregunta, que los potenciales son iguales, podemos encontrar una relación entre las cargas y los radios de las esferas. Así, si la esfera que tiene mayor radio es R1, el cociente entre R1 y R2 nos va a dar mayor que 1. Eso quiere decir que si paso multiplicando Q2, que Q1 vas a tener que ser más grande porque es Q2 multiplicado por un número mayor que 1. Así que la esfera que tiene mayor carga es la de mayor radio. Pero ahora nos preocupa cómo es la intensidad del campo cerca de las superficies. Eso nos puede interesar porque si hay una intensidad de campo muy fuerte, lo que puede ocurrir es que salte una chispa. Entonces, calculamos los campos de E1 y E2 en la superficie. Es el campo de dos esferas, así que este lo conocemos de una. Pero ¿por qué tengo este límite? Tengo este límite porque en realidad yo tengo que acercarme para ir calculando el campo a la superficie desde radios mayores, que es donde sé que hay un campo distinto de 0. Sobre la superficie, el campo no está definido porque inmediatamente que la paso, me da 0 en el interior de la esfera metálica. Entonces, no me queda otra opción que pedir que calculemos el campo desde el exterior. Y además este es el campo que nos va a interesar en este momento, es el campo desde el exterior para ver si vamos a tener una descarga cuando nos acercamos a la esfera. Por eso tenemos esto de R1 teniendo R1 por valores positivos, de R2 teniendo R2 por valores positivos. Bueno, si hacemos un cociente entre los campos, no decimos que son iguales, sino que hacemos un cociente, nos queda un cociente entre estas dos expresiones. Los 4pi epsilon 0 se simplifican, y nos quedaría Q1 sobre Q2, R2 al cuadrado sobre R1 al cuadrado. Q1 sobre Q2 es R1 sobre R2, así que nos queda la relación de los campos con la relación de los radios de las esferas. Si mantenemos la idea que R1 es más grande, quiere decir que R2 sobre R1 es menor que 1. Cuando pasemos multiplicando el campo, nos va a dar que E1 es el campo que tiene la esfera 2 por un número menor que 1, es decir que E1 es más chiquito. Radio de 2, más grande va a ser el campo de la carga 2. Y eso es el efecto punta. El hecho de que si nos acercamos a una punta de un objeto cargado, podemos llegar a recibir un chispazo. Bueno, este efecto punta resulta importante, porque si nosotros acercamos la mano a un objeto cargado, este nos puede descargar una chispa, nos puede lastimar. Entonces, sobre todo si tiene una punta. Entonces,
pasamos a la noción de por qué nos preocupan tanto las puntas y al fin y al cabo el aire no conduce. Bueno, porque el aire entra en un conjunto de medios que son los dieléctricos. Los dieléctricos son materiales que no conducen la electricidad, es decir, que no tienen cargas capaces de moverse en la presencia de campos eléctricos, pero que para campos eléctricos muy, muy intensos se produce una que se conoce como ruptura dieléctrica, y al campo que la produce se llama campo de ruptura dieléctrica, que a partir de ese campo, de ese valor, y para campos mayores, el dieléctrico se convierte en conductor, y en ese caso permite la conducción de corriente. Entonces, si nosotros tenemos una punta, y el campo es muy intenso, y por encima del campo de ruptura dieléctrico del aire, la punta va a descargar sobre nuestras manos. Bueno, ahora volvemos hacia los dieléctricos para entender un poco más el antes de que alcancemos el campo de ruptura dieléctrica. Son aislantes porque sus cargas no pueden moverse, pero tienen una peculiaridad que dicen que en presencia de un campo externo se polarizan. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener dos formas de polarizar. Una, que tengamos las moléculas polares. Eso quiere decir moléculas que ya tienen una distribución de cargas tal que yo puedo decir que tengo las cargas negativas desplazadas de las cargas positivas, una especie de dipolito. Una molécula polar típica es el agua, que tiene al oxígeno y al hidrógeno, o sea, la estructura de esa molécula genera que tengan una especie de dipolo en el agua, en las moléculas del agua. Otra forma de que esto es que nosotros tengamos los átomos o moléculas que tengan la nube electrónica distribuida relativamente uniformemente alrededor del átomo, pero que al aplicar un campo eléctrico, esa nube electrónica se desplace en la dirección contraria del campo eléctrico, dejando un exceso de cargas positivas en la dirección del campo eléctrico. Eso sería polarizar al material. Obviamente retiro el campo y los átomos vuelven a su estado natural, no de simetría. En el caso de la molécula de agua, no. Ya están teniendo el momento dipolar. Ahora, las moléculas de agua, cuando yo no le pongo un campo, si ustedes recuerdan en la práctica 1, uno calculaba y veía que los dipolos tendían a alinear su momento dipolar con el campo. Pensados en las moléculas de agua como dipolos, ellas van a intentar alinear su momento dipolar con la dirección del campo. Es decir, van a tratar de ubicarse como están mostrados en el dibujo. La otra opción es que nosotros polaricemos a los átomos, como les conté antes, por la presencia de campo, la nube electrónica se mueva en dirección, se desplace levemente en la dirección contraria al campo, pero en ese caso la polarización también tiende a dejar alineado el momento dipolar del campo, el momento dipolar de la molécula o átomo con el campo externo. En resumen, tendríamos este efecto, en cualquiera de las dos formas de polarizar. Ahora bien, si uno mira en las superficies, va a ver que finalmente vamos a tener como un exceso de cargas positivas en una superficie, como un exceso de cargas negativas en la dirección contraria al campo en la otra superficie del dieléctrico. A esos excesos de carga se los llaman densidades de carga de polarización. Esas densidades de carga de polarización tienen un efecto similar a lo que pasaba con los metales, porque al final de cabo los metales hacían eso, terminaban acomodando cargas negativas y cargas positivas en dirección contraria al campo para generar un campo opuesto. Lo que pasa es que los metales tenían suficiente cantidad de cargas como para poder producir un campo opuesto igual al campo aplicado. En este caso no, el campo opuesto va a ser un poquito más chico. Se opone al campo externo, pero es menor. Con lo que el campo interno en el dieléctrico va a ser la diferencia entre el externo y el campo de polarización. Es decir, no vamos a lograr que ese campo de polarización tenga el mismo valor que el campo aplicado y podamos decir que adentro del dieléctrico el campo es cero. Pero sí en este caso lo que vamos a decir es que el campo es más pequeño que el campo externo, dentro del dieléctrico. A los dieléctricos los vamos a caracterizar por una constante dieléctrica que es epsilon sobre epsilon 0. Epsilon 0 se acuerdan que lo llamábamos permitividad del vacío, y que cuando ustedes por ahí dijeron, bueno, a veces eso se suele escribir como K, yo
dije, no, bueno, mantengamos el epsilon 0 porque después va a aparecer el épsilon, y entonces si yo quisiera, por ejemplo, calcular la fuerza de Coulomb dentro de un dieléctrico, no puedo poner epsilon 0 porque no estoy en el vacío, tengo que poner el epsilon del dieléctrico, o sea, la permitividad que le corresponde al dieléctrico. Más allá de esa idea, me va a servir la K para determinar varias cosas, de acá y en adelante, así que la constante dieléctrica se define como el cociente entre la permitividad del medio en el que estamos y la permitividad del vacío. En general no lo vamos a usar, pero en los libros pueden llegar a encontrar que a este campo E lo definen al revés, lo definen como un campo de polarización, P, y ese campo de polarización es el momento dipolar por unidad de volumen. Es como que suman los momentos dipolares de todos los dipolos en un dado volumen, y ese es el campo de polarización. Muchas veces lo van a encontrar en algunos libros, sobre todo más no tanto los que les recomendamos en esta materia, sino los que son más de la licenciatura en física. Esta presencia del dieléctrico en su interior genera un campo que es menor, y vamos a ver que dentro del dieléctrico lo que tenemos que recordar es que tanto el campo como la diferencia de potencial son menores en 1 sobre K. Eso quiere decir que el campo es el campo que yo tendría en el vacío, que lo denoto como E0, dividido K, y la diferencia de potencial entre dos puntos del dieléctrico, al poner esta expresión D dentro de esta diferencia de potencial, me termina dando que sería la diferencia de potencial que yo tendría si no estuviera el dieléctrico sobre la constante K. Estas dos expresiones son muy importantes porque las vamos a aplicar. El campo dentro del dieléctrico, si ustedes logran calcular el campo en ausencia del dieléctrico por algún método, lo dividen K y saben que ese va a ser el campo si el medio en el que tenemos inmersos nuestros conductores o lo que sea que tengan nuestras cargas es un dieléctrico. Y en el caso de la diferencia de potencial, saben que si logran calcular la diferencia de potencial en ausencia del dieléctrico, si tienen todo dentro de un dieléctrico, lo tienen que dividir por K. Con esto terminamos. Este último tema y casi toda la segunda parte nos va a ser muy útil para el comienzo de la clase que sigue, así que les pido que la lean con atención. Nos vemos el lunes.